Hola, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Un gusto poder volver a estar con ustedes después de algún tiempo de ausencia. Cuando hoy día estamos a 29 de octubre y yo me pregunto si ustedes han visto los últimos programas de Contracultura, que a todo esto vaticinaban un poco todo lo que estaba por venir. Se hacía ahí, ¿cierto?, el énfasis en las tecnologías de vigilancia, en las tretas que usan para poder llevarnos hacia un estado de vigilancia absoluta, con la excusa muchas veces, ¿cierto?, de poder combatir al narcotráfico o al crimen organizado. Temas como el secreto bancario, la identidad digital y tantas cosas más no han sido tomadas en cuenta con la fuerza que deberían ser. Y yo me pregunto, si yo veo los últimos programas de Contracultura, me pregunto cuánto hemos avanzado en este último tiempo. ¿Cuántas cosas han pasado? Y estamos justamente, hoy día vamos a tener un programa espectacular. Estoy con un invitado aquí de la casa, el programa con Pablo Pérez, que nos va a acompañar hoy día. Y vamos a hacer un recorrido en una hora aproximadamente, un recorrido extraordinario por los últimos sucesos, las últimas cosas que están hablando, desde dinero sucio recibidos por políticos dentro de nuestro continente, incluso algunos están postulando para altos cargos de las Naciones Unidas, hasta la inminente caída o escape de Nicolás Maduro. Ya podemos hablar de que con la movilización de un portaavión nuclear, un par de reactores, ¿no? Dos, en este caso del Gerald Ford, que tiene este portaaviones, pero además sabemos que estos portaaviones no se mueven solos. Aquí hay submarinos nucleares que también acompañan a estos portaaviones, que no se identifican, ¿no? Entonces aquí estamos frente a algo realmente increíble. Vamos a hablar un poco también de lo que está pasando en Europa y desclasificar algunas cosas que solamente las vas a escuchar aquí, por lo menos condensadas de esta manera. Bienvenido, Pablo, aquí al podcast de Contracultura. ¿Cómo estás, amigo mío? Un gusto tenerte aquí, como siempre. Hola Carlos, ¿cómo estás? El gusto es mío de estar nuevamente, como bien tú dices, después de un largo tiempo estar de vuelta aquí en el canal de Contracultura, en el podcast, y listo para conversar de una serie de cosas, porque mira que el horizonte está bastante revuelto. Partamos por lo más inminente, que nadie se le ha dado mucha cobertura. ¿Qué pasó con las declaraciones del Pollo Carvajal en Estados Unidos? Que está preso en Estados Unidos, ¿no? Es un informante, en este caso, que está pasando información, ¿no?, del gobierno de Nicolás Maduro, específicamente el cartel de los soles, pero las declaraciones de él han pasado desapercibidas. ¿Qué te parece a ti esto? Porque esto es absolutamente grave. Está involucrada Michelle Bachelet y otros, y esto confirma lo que nos dijo en uno de los últimos programas Jesús Romero, el comandante retirado de inteligencia naval norteamericano, que estuvo aquí en el podcast de Contracultura y habló justamente de esto, y nos dijo que el Foro de Sao Paulo y toda la izquierda, ponga usted atención, toda la izquierda latinoamericana era financiada en gran parte, prácticamente, por el narcotráfico. Pablo. A ver, mi estimado Carlos, sin ir más lejos, reafirmar la idea que en realidad la tesis que al menos yo personalmente he sostenido, que Chile, la República de Chile, está sometida a una suerte de cerco informativo por parte de sus propios medios. Uh-huh. Porque como bien tú dices, las declaraciones de Hugo Carvajal, alias El Pollo, el ex jefe de inteligencia militar del gobierno venezolano, él da su última declaración el próximo 19 de noviembre ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. El contenido de la misma, o el contenido más grueso, es ampliamente conocido tanto en Estados Unidos como en Europa, particularmente en España, donde estuvo viviendo un tiempo antes de ser detenido y extraditado al país del norte. Es conocido, pero acá en Chile, salvo especialmente la radio, las radios que suelen cubrir estas informaciones, Uh-huh. prácticamente es un desconocido acá en Chile, pese a que, sin ir más lejos, no solo Michelle Bachelet, las declaraciones del Pollo fueron las que permitieron, entre otras cosas, la detención de otro personaje que luego fue intercambiado en una negociación vergonzosa que llevó adelante hace ya un par de años atrás el expresidente Joe Biden con Venezuela, que fue tú te recordarás, el intercambio de Alex Saab, Lo ¿ya? recuerdo. Y este personaje Saab, que era considerado uno de los testaferros en el extranjero de la maquinaria chavista, tenía conexión y línea directa con personajes de la política chilena, como el ex senador que ahora nuevamente se está postulando por un cargo parlamentario por No me una diga. circunscripción del Uh-huh. sur de Chile, claro que sí, Alejandro Navarro, ¿me entiendes tú? Ah, mira, Esa, el soldado de Maduro, el exactamente. conocido soldado El, Maduro.
de Maduro, exactamente. Para nuestros amigos en el extranjero, este hombre tuvo la desvergüenza de autoproclamarse hace algunos años atrás acá con bastante impacto. Como bien tú dices, se hizo llamar el soldado de Maduro. Y efectivamente, dentro de las declaraciones que realizó este personaje, el Pollo, él y otros partícipes del establecimiento político chileno aparecen gravemente mencionados. Pero aquí, ¿qué fue lo que dijo concretamente sobre el tema de Michelle Bachelet, que a mí me parece gravísimo, dado las circunstancias, además que no solamente por su calidad de expresidenta, que ya ha sido cuestionada varias veces, ¿no? ¿Cierto? Por la corrupción y todo este tipo de cosas, el rol nefasto que también ha tenido en las Naciones Unidas. Pero, ¿qué fue lo que dijo concretamente sobre Michelle Bachelet? Este pollo Efectivamente, Carvajal. sí, que había recibido un financiamiento multimillonario. La Financiamiento. cifra creo que exactamente por parte del gobierno tanto de los gobiernos de del fallecido, del fenecido Hugo Chávez, como de Nicolás Maduro. Eso ¿Ya? están las De declaraciones hecho, esas son las declaraciones oficiales de él, me imagino, ¿no? De exact, eso estamos sí, hablando. exactamente. De hecho, como te digo, las declaraciones han sido reproducidas, por ejemplo, en muchos medios españoles debido, entre otras cosas, a que prácticamente toda la izquierda española, estamos hablando desde el partido más tradicional, el PSOE, hasta Podemos, salieron prácticamente del bolsillo de la tiranía chavista. Y junto con delatar a personajes como, por ejemplo, Pablo Iglesias y Monedero, ya que Ujú. tienen, dicho sea de paso, una conexión bastante importante con el actual gobierno de Gabriel Boric Font. Eso es importante que la gente del extranjero lo sepa, que el Frente Amplio chileno es prácticamente un partido hermano del Podemos español. También mencionó a Michelle Bachelet no solamente como un aliado ideológico, sino también como un beneficiario de las dádivas económicas chavistas. Ahora esto que tú estás ¿Ya? diciendo es súper importante porque nosotros para ir redondeando, ¿cierto? Envolviendo todo esto que estás diciendo tú, aquí estamos viendo una financiación, lo que decía Jesús Romero, que también lo hemos dicho acá, pero él lo pone muy claro. Vean el programa que está aquí, que está uno de los últimos programas que subimos acá, una entrevista a él. Él relata su relación con el narcotráfico, combatiendo el narcotráfico, ¿no? Como oficial de Estados Unidos. Entonces, aquí estamos viendo ¿cierto? Estamos viendo una serie de financiamientos que son completamente, vamos a decir, cuestionables para ser bastante elegantes, ¿cierto? Pero en el fondo estamos viendo toda una red criminal, ¿no? Que está interconectada, interlazada con la política, con las decisiones que están tomando los países. Y eso es absolutamente gravísimo. Y que creo yo que debe ser un reflejo, ¿no? De lo que pasa abajo, es lo que finalmente vemos en la superficie. Creo que por eso estos gobiernos han sido tan nefastos, ¿no? Porque en el fondo eso es lo que está mirando la gente, lo que ve en la superficie, este descontrol, este caos, esta falta de deferencia por las personas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Falta de interés. Mira, Mira, Carlos, si tú me permites hacer un breve punto de atención al poco tiempo que tenemos. En general, la figura política de Michelle Bachelet es una figura bastante tremebunda. Ya, Mm, en general, claro, en las declaraciones del Pollo Carvajal que han sido reproducidas por personajes como ya hemos señalado nuestro amigo de la casa Jesús Romero, el comandante Quiñones y otros, pero se olvida que la carrera política de Bachelet se remonta a la década del 70, ya el periodo cuando ella comenzó como un humilde militante de base de tanto de lo que era el MAPU acá en Chile. El MAPU, para que la gente sepa, fue una facción muy cercana al maoísmo que se desgajó de la democracia cristiana allá por el año 1968-69 y luego con el MIR. El mm, MIR y finalmente el Frente Manuel Rodríguez. Te recordarás que ella se dice que militó en ese grupo que era el brazo armado del Partido Comunista Chileno con el nombre sí. de guerra de comandante Claudia. Pero se habla muy poco de una cosa que en Alemania es prácticamente de conocimiento público, que esta mujer incluso habría sido hasta lo que se le llamaba informante extraoficial de la policía secreta de Alemania del Este, del Stasi, ¿me entiendes? Eso ya prácticamente en el compromiso criminal que en Alemania se le atribuye a haber colaborado con esa organización es equivalente prácticamente a haber pertenecido al partido nazi en el pasado.
avanzado. De hecho, se dice, y con esto te devuelvo el micrófono, de que efectivamente existe un archivo con el nombre de la expresidente Bachelet, pero que ni siquiera no está disponible ni siquiera para ella misma. A ver, te voy a explicar brevemente. Todos quienes vivieron en la ex República Democrática Alemana acreditando su identidad tienen derecho a acceder a su carpeta, que en estos momentos está preservada por un instituto en Berlín. De hecho, sin ir más lejos, por ejemplo, el ex canciller y el conocido escritor, además liberal, Roberto Ampuero, hace algunos años accedió al archivo con su nombre, y claro, el impacto que le provocó saber de que durante años fue espiado por una Sí, exnovia lo llevó a escribir un libro de memorias que hizo bastante fama acá en Chile, Detrás del Muro. Pero también existe la carpeta de Bachelet, pero se dice que la información que está puesta en ella es de tanta gravedad que corresponde a un grupo de expedientes que solamente el canciller federal puede consultar. Tanto es así que incluso se decía que durante años esta carpeta estuvo prácticamente en el escritorio de la ex canciller Angela Merkel. Imagínate la gravedad de la información que debe estar contenida en ese documento. Así que eso te dice de que probablemente dentro de los personajes que han sido nombrados, a saber, el fallecido Néstor Kirchner, Evo Morales, Mel Zelaya, Álvaro Colom, el propio Gustavo Petro, Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, etcétera, probablemente sobre el cual se ha oteado menos, y probablemente yo diría que es uno de los que oculta secretos más graves, es la mismísima Michelle Bachelet, cubierta por un aura que en parte ha sido creada incluso por partidos que hoy día en Chile se hacen llamar de derecha y pretenden llegar con una candidato al Palacio de la Moneda. claro. Claro, aquí tiene el mejor reflejo de lo que es el globalismo, ¿no? Que mucha gente se queda pegado en este tema de izquierda a derecha, pero trabajan para, Exactamente. ¿cierto? Tienen otra agenda, la agenda del socialismo fabiano, que es algo que hay que estudiar y que está aquí en el programa. También pueden encontrar ese programa, un programa imperdible para poder entender también esto. Ahora, vamos a hablar también de las elecciones en Chile, de lo que está pasando, de la figura de Johannes Kaiser, de lo que, ¿cierto? Algún comentar un poco lo que está pasando con esta elección, que sin duda va a ser una sorpresa, y se va a hablar después de la sorpresa, de que no supimos leer, ¿cierto? La gente no supieron interpretar las señales, lo que quería la gente. Se va a hablar de que la clase política dejó de escuchar a las personas, etcétera. Y va a haber una sorpresa. Ya están habiendo algunas. Pero Nicolás Maduro, Pablo, el tema de Venezuela es clave aquí para todo el foro de Sao Paulo, para toda la financiación que hemos visto a diferentes actores, ¿no? De la izquierda, y también la caída del USAID por parte del gobierno de Donald Trump. Han hecho estragos, ¿no? A tal punto de que muchas personas que tenían canales en YouTube que eran de izquierda, gente que tenía medios, nunca pedían cooperación. Nosotros sabemos lo que cuesta mantener una operación como esta, ¿no? Y ahora están todos pidiendo plata. O sea, aquí le está pegando duro. Imagínate, ¿qué crees que pueda pasar con el tema de Venezuela, con la caída del régimen, y cómo crees tú que eso podría afectar a todo el continente? ¿Sería esto una especie de caída de dominós que se podría producir? Absolutamente, ya, absolutamente. Mira, una cosa que hay que tener cierta, efectivamente, que hay que tener claro, es de que, claro, muchos, quizá por simple curiosidad, hasta por un sentimiento de venganza que puede ser incluso hasta comprensible, están esperando una acción espectacular sobre Venezuela, muy en el estilo de lo que fue el ataque llevado a cabo por George Bush en 2003 contra Irak, ya lo que se le llamó el Chocanahue, ya un tipo de estrategia militar que es bastante violenta. Tú te recordarás cómo fue ese bombardeo contra Bagdad en marzo del 2003, que fue una cosa impactante. Uh -huh. Eso no va a ocurrir. Ya todo apunta a los expertos, por ejemplo, el propio comandante Romero lo ha dicho, de que efectivamente se está apostando a buscar una suerte de discordia en la cúpula chavista, Uh -huh. seguida de, y esto es importante, una sublevación por parte de lo que queda del pueblo venezolano. Digo lo que queda porque el exilio, la diáspora venezolana llega casi a 8 millones de habitantes, Así es. y con eso propiciar el cambio de gobierno. Pero también no hay que
descartar el propio, no Maduro, pero sí personajes de su entorno como el jefe de las fuerzas militares, el general Padrino López, o el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, que es conocido por su verborrea bastante encendida, han dado a entender de que podrían incendiar el continente tras de ellos. En ese sentido, nosotros vamos a tener que soportar un pequeño costo, por así decirlo, a cambio de que Estados Unidos finalmente remezca el árbol podrido, la tiranía chavista, que es una posible reedición de las llamadas olas bolivarianas que vimos en el año 2019, ya que nosotros experimentamos Sí. prácticamente esas ondas sísmicas, las seguimos viviendo acá en el país en la forma de lo que fue la insurrección del mes de octubre de aquel año. Sin ir más lejos, a la fecha de la grabación, hoy día es día miércoles 29 de octubre del 2025, ayer en la tarde, día martes, hubo un operativo antidrogas llevado a cabo tanto por la policía militar como la civil de Río de Janeiro en el sector de las favelas, para que quienes más o menos ubican en el sector del llamado Morro del Alemán, que un operativo que terminó en prácticamente una batalla urbana muy, muy violenta. Se habla ya de la cifra reconocida de narcotraficantes dados de baja por las fuerzas del orden, era cerca de 60, pero durante la noche siguieron apareciendo restos de delincuentes abatidos. Se habla que podría ser mucho mayor y se incautó una cantidad bastante notable de armamento. ¿Ya? Esto perfectamente podría tener alguna conexión con la situación venezolana, más si consideramos que el grupo contra el cual se actuó, el batallón Bermelo, es una de las organizaciones que trabaja, ya está más que acreditado. Recordemos que la otra organización criminal que opera en el Brasil y que incluso ha extendido sus tentáculos a Chile es el Comando de la Capital, el primer Comando Sí. de la Capital. Y ambas, como te decía, están linkeadas, tienen nexos con el Cartel de los Soles, y con esto te devuelvo el micrófono. Ya incluso algunos periodistas de investigación estadounidenses han tenido la tupé de decir que es un invento de la CIA. El propio Maduro, en una entrevista para Telesur hace algunas semanas atrás, habló de que era parte de una puesta en escena por parte de la Agencia de Inteligencia Americana para propiciar una invasión que a juicio suyo en realidad estaría más bien motivada por la obtención de recursos naturales, siendo que el propio presidente Trump y el canciller, el secretario de Estado Rubio, ya señalaron de que a cambio de conservar literalmente su cabeza sobre sus hombros y el cargo presidencial, el propio Maduro había ofrecido acceso total y completo a los recursos naturales venezolanos, que son, como se sabe, son bastante importantes. Bueno, eso lo está haciendo ya, ¿cierto? Con Irán, con China, sí, ese es un discurso que no China, tiene ningún exactamente. peso. Siempre hacen lo mismo, hablan de soberanía, esto izquierdista, pero siempre o son agentes secretos de otras potencias, o reciben financiamiento de otros y simplemente se ponen a disposición de otro bando, si no es más que eso. El resto queda nada más que Sin ir más, en el tema del discurso. ir más lejos, si me permite un breve punto, desde hace ya muchos años, prácticamente los últimos años de vida del expresidente Chávez, Venezuela prácticamente gran parte de su comercio exterior lo hace en oro, ¿me entiendes tú? Obtenido en condiciones bastante tremendas en la zona conocida como el arco minero del Orinoco, por ejemplo. Sí. Todo el intercambio comercial con Turquía, que prácticamente como te digo, la economía venezolana está tan devastada que de haber sido un país productor neto de alimentos hasta la década de los 90, ahora los tienen que importar. Imagínate abarrotes, imagínate que aquí en Chile nosotros conseguimos aún, claro, cada vez a precios más altos debido a la inflación, aún se consiguen incluso en los barrios. En Venezuela los tienen que importar desde Turquía, y el gobierno de Erdogan, destaco el nombre del personaje para que la gente se haga una idea de que Erdogan no es un actor inocente, especialmente en lo que ha sido la guerra de Gaza, su participación, su intervención ahí. Erdogan solamente está aceptando pago en oro, ¿ya? Y eh,
está aceptando pagos en oro y es una situación, es algo que también involucra a Chile. Aquí te voy a hacer un pequeño otro paréntesis. Justamente las cajas CLAP, ya que es uno de los mecanismos de control del gobierno venezolano escondido bajo la máscara de ayuda para la gente, distribuir cada cierto tiempo una ajuar de alimentos, una caja de alimentos prácticamente casi de supervivencia. También hay un nexo chileno bastante importante ahí. Sí, Ya, lo vimos hace durante, algún sí, tiempo. Sí. Ahora, hay exactamente. hartos analistas. Justamente si me permite, Por favor, si sí, me permites para terminar, dime. yo te nombraba a Alejandro Navarro. Ya Alejandro Navarro en el pasado fue uno de los, por así decirlo, agentes de compras que tuvo acá en Chile el gobierno chavista para poder enviar desde nuestro país, enviar mercancías para poder implementar ese proyecto. Y es más, y con esto ahora te devuelvo el micrófono. La idea misma de las cajas CLAP fue un invento chileno, ¿me entiendes? De un ex ministro de Agricultura del presidente Salvador Allende, que murió exiliado allá en Venezuela. El hombre no, salvo pequeñas visitas al país, se exilió allá en Venezuela en los 70 y se quedó allá, que fue el fallecido Jack Chanchol, que falleció allá por el año 2023, y en sus últimos años de vida, justamente, al igual que otros chilenos, como por ejemplo la teórica Marta Harnecker, que fallecería el 2019, colaboraron en los primeros tiempos del chavismo como, por así decirlo, colaboradores intelectuales del régimen. Sí, y el papá de Michelle Bachelet administraba el programa, porque ese era el rol que tenía, Exactamente, ¿cierto? Administrar el hambre, exactamente. subyugar a la población nacional por el hambre, el general Bachelet, Aquí se llamaron las HAP, claro que la sí. JAP, ¿cierto? Qué increíble todo esto. Ahora, muchos analistas, a mí me llama la atención las diferencias pero muchos analistas, y estoy hablando de los analistas norteamericanos, ¿qué es lo que piensan? ¿No? Muchos que son importantes. Estoy hablando de gente, bueno, algunos analistas simplemente que han sido muy asertivos, pero también hay otros exoficiales de la CIA, ¿cierto? Hay otras personas como al que mencionamos, a Jesús Romero, ¿cierto? Tú mencionaste a otro que ha estado, Quiñones, ¿cierto? Creo que ha estado bastante activo con este tema, que es gente que ¿No? tiene experiencia no de campo, por así decirlo, sabe cómo funcionan este tipo de operaciones y sabe leer mucho más allá debajo del agua lo que es guerra psicológica, lo que realmente está pasando. Y aquí, bueno, muchos coinciden con la figura que es lo que mencionabas tú, ¿no? Aquí están fomentando esto, todo es una fuerza, es toda esta fuerza de tarea que se está desplegando, que ahora incluye a un portaaviones nuclear, el más poderoso del mundo, el más importante. Desplazamiento de 100.000 toneladas, estamos hablando de 2 reactores nucleares, capacidad para 5.000, 6.000 personas a bordo, dependiendo de las condiciones, ¿no? Capacidad de llevar a cabo 22 misiones diarias de combate. Imagínate lo que debe ser eso, o sea, tener las municiones, ¿cierto? El combustible, la logística, que los pilotos descansen, las comidas, la cubierta de vuelo para poder hacer todas esas operaciones. O sea, es una locura. Lo que se le viene a Maduro es serio. Y estos analistas están hablando en general de ese panorama, ¿no? Estos 50 millones de dólares que se repartan entre las cabezas de los que se atrevan a alzarse, y Estados Unidos proporcionaría cobertura aérea, apoyo aéreo, ¿no? Para poder neutralizar, ¿cierto? Aquellos objetivos que me imagino tengan alguna clase de resistencia, y estarán ahí para apoyar a los mismos venezolanos que se levanten y hagan el trabajo, digamos, un trabajo limpio, que se vea bien afuera, que esto sea un apoyo, pero que esto venga desde dentro. Es curioso, ¿no? Simunovic, que es muy importante en esta historia también, que lo vamos a tener aquí en el canal. Iván Simunovic se refiere también a el tema de que ya ciertos generales se habrían juntado, ¿no? Habría rumores de que se habrían juntado en una isla y estarían negociando la entrega de ciertos personajes. No menciona, por supuesto, quiénes. Entonces aquí es interesante esa postura de la figura que se está haciendo acá. Ahora, si tú te fijas en el tema, no solamente de la guerra psicológica, sino que la guerra comunicacional, ya prácticamente Estados Unidos ya ha ganado mucho tiempo con esto y la tiene ganada, ¿no? Ya se ha instalado la idea del cartel de los soles, de que es una organización criminal, del artículo 50, de que Maduro no es reconocido por los países, por muchos países, incluido Estados Unidos, pero muchos otros países, y que sería un jefe de un cartel de la droga, y esto viene acompañado de, ¿cierto? de todas estas lanchas que han dado de baja
en el Mar Caribe, etcétera. ¿Crees tú que se está preparando esta batalla comunicacional también? Y Estados Unidos me da la impresión de que aquí está ganando y está teniendo mucho, mucho apoyo. Mira, Carlos, si tú me permites, la historia de estados capturados por organizaciones delictuales, generalmente del narcotráfico, no es una situación que haya inventado, no es algo que haya inventado el chavismo. ¿Ya? Habitualmente en el ámbito de lo que se llama la guerra cultural, generalmente los investigadores de este tema señalan como, por así decirlo, el manual de operaciones del llamado socialismo del siglo XXI, un libro que en general es bastante intelectual en su forma de ser planteado, pero que para mí no es otra cosa más que un manual del crimen, ya que es un libro que fue escrito por Ernesto Laclau ya por el año 85-86, que se llama La razón populista. En general ahí están descritos los pasos para la captura por parte de los estados por organizaciones que serían luego, tú te recordarás que el Foro de Sao Paulo fue fundado allá por el año 91-92, cuando en Cuba estaba empezando recién el llamado periodo especial en tiempo de paz, básicamente cuando se quedaron sin los subsidios de la Unión Soviética, que en aquel momento estaba en trance de desaparición. Pero ya en la década del 70, Fidel Castro le había hablado, creo que si no me equivoco, al ex dictador Nicolás Ceausescu, de utilizar la droga como un arma contra Occidente, el Occidente capitalista, y además como una forma a través de su venta de obtener divisas de las cuales los gobiernos comunistas por su propia configuración económica siempre están escasas, ¿ya? Hubo otros casos, como por ejemplo los últimos gobiernos de Vietnam del Sur en la década del 70, que eran gobiernos desgraciadamente sostenidos en este caso por Estados Unidos, que también tenían un alto grado de compromiso delictual. Tú recordarás en esa época el tráfico de heroína que se daba en la zona del llamado Triángulo de Oro, ¿ya? En el sudeste asiático, y en la década de los 80 lo que fue la dictadura del general Barrientos en Bolivia, que tenía la particularidad que dentro de su equipo de seguridad habían personajes que en el pasado trabajaron para la Alemania nazi. El caso más notable fue el de Klaus Barbie, que finalmente acabó siendo extraditado a Francia en la década del 80. Así que el caso de un Estado gobernado por una organización, en este caso de narcotraficantes, como es la Venezuela actual, no es algo que haya salido, como sostienen ellos mismos, del cacumen de agentes secretos deseosos de sangre. Es No, algo claro. sobre lo cual Sí. No, y las algo de drogas lo cual además tienen un historial, esto hay que decirlo, para todos los lados, ¿no? En todos los países. Estados Unidos ha hecho lo mismo, también la han utilizado siempre para financiar operaciones, algunas exactamente. administraciones me refiero, ¿cierto? Organizaciones negras, organizaciones oscuras, ¿cierto? Programas ¿Cuál? de este tipo que no tienen la supervisión o el oversight del Congreso, entonces eso les permite a los aparatos de inteligencia actuar con cierta autonomía y tener sus recursos. Y eso ha pasado, la droga es un arma de guerra y se ha utilizado como un arma de guerra. Ahora me llama la atención a mí Y, lo que dice Ronald Ledo, por ejemplo. Él dice que lo de Trump es un show, y esto es un plan de Marco Rubio, y se refiere que lo que es un show es el tema del narcotráfico. Y me llama mucho la atención un ex oficial de la CIA que esté negando esta parte, ¿no? Como si no fuera un problema, un flagelo que la potencia mundial más importante del mundo, Estados Unidos, no tenga capacidad de reclutar personas, ¿no? ¿Cómo tú te mantienes como eso? Es como si los romanos no hubieran tenido cierto su ejército. ¿Cómo tú mantienes al primer país del mundo si las calles están llenas de fentanilo y tus mismos enemigos te están facilitando la entrada de esas drogas para poder envenenar a la población? Para justamente no tener capacidad de reclutamiento, de combatir, y esto no es algo que digamos nosotros. Se hablaba que más del 70% de los jóvenes norteamericanos hoy día no eran aptos para estar en las Fuerzas Armadas. Entonces aquí hay una cuestión mucho, mucho más grande. Exactamente, mira, eso confirma nuevamente la teoría, y acá esto yo asumo plena responsabilidad de lo que voy a decir. En el caso concreto chileno, la prensa generalista, por así decirlo, en general está hace muchos años, lleva acá en Chile sometiendo al país, y eso ha influido mucho en las malas decisiones políticas que ha tomado la población, especialmente desde el año 2019. Ha sometido al país a un bloqueo informativo, ya siendo que incluso
muchos de esos mismos medios, podríamos decirlo, forman parte de redes delictuales o han sido cooptadas por redes de delincuencia de diverso tipo, como lo hemos comprobado en el último tiempo. ¿Ya? Acá, en general, cuando se examina lo que es la actuación hasta el minuto, sigue siendo una operación de tipo policial de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el Caribe. Se obvia el hecho de que básicamente Nicolás Maduro y su corte son vendedores de veneno. Ya básicamente están envenenando no solo a la población estadounidense, sino al resto de América. Sí, recordemos el caso chileno, ya la penetración que nuestro país en la actual crisis que estamos viviendo han tenido el propio Cartel de los Soles y organizaciones delictuales derivadas como el Tren de Aragua, ¿sí? ¿Me entiendes tú? No solamente el hecho de que en estos minutos prácticamente el puerto de San Antonio, en estos minutos sea el mayor exportador de drogas del mundo, ¿me entiendes? Ya reviviendo hechos que nosotros queríamos olvidados, como por ejemplo durante la década del 70, durante el gobierno de la Unidad Popular, cuando Chile también ocupó algo que especialmente la juventud desconoce, que Chile en aquel minuto ocupó con la venia del expresidente Allende, ocupó el poco honorable puesto del mayor exportador mundial de cocaína. El, la misma insurrección que prácticamente huele a chavismo, incendio de Viña del Mar, el mega incendio de Viña del Mar, sobre el cual prácticamente existen pocas dudas de que fue una operación de guerra híbrida montada desde Venezuela, que mientras eso estaba ocurriendo en la capital, un asilado político. Eso es importante señalarlo por la responsabilidad que le cabe en este caso al gobierno de Gabriel Boric, porque para que la gente sepa, y aquí me voy a detener un momento, las personas que gozan del estatuto de refugiado político son personas para los cuales el Estado que concede el asilo tienen especial deber de responsabilidad y de vigilancia y protección, como fue el caso del fallecido teniente Ronald Ojeda, que fue secuestrado nada menos que por un personaje que es conocido como el carnicero de Maduro, Alexander Granco, que estaba operando acá en Chile prácticamente con total impunidad, ¿entiendes? Eso habla entonces el nivel de penetración de las redes de poder y dinero que salen desde el Palacio de Miraflores. Y por último recordarte, como bien tú dijiste, y insistírselo a nuestra audiencia, en estos momentos técnicamente Nicolás Maduro no es presidente. Ya prácticamente están todas las cartas sobre la mesa que demuestran de que probablemente su último intento de urdir un fraude electoral fracasó. Están las actas que demuestran de que el personaje que fue electo es otro, que en estos minutos vive Edmundo González, que en estos minutos vive en España. Está en una situación bastante compleja. Se sabe que la policía española ha desactivado 2 intentos al menos para asesinarlo, incluso uno conectado a la ETA. Esto es bastante grave. La ETA está siendo reorganizada en España con la complacencia del gobierno de Pedro Sánchez y con recursos venezolanos, lo cual sería bastante mala noticia considerando el daño que provocaron en España. Verlos en acción y nuevamente confirmaría la tesis de que, claro, el gobierno venezolano no tiene el estómago para sostener una guerra convencional frente a De los ninguna grandes manera. recursos militares. De ninguna Claro, manera, es puro pero van a show. optar, van a optar por la guerra asimétrica. Ya, o sea, nuevamente probablemente veríamos al Tren de Aragua operando prácticamente como una quinta columna venezolana, como ya ocurrió hasta el año 2023, por ejemplo, en Colorado, en Ohio. Sí, Probablemente lo veamos operando a través de la ETA en España y nuevamente tratando de reeditar una nueva ola bolivariana en el subcontinente sudamericano. ahora lo interesante es cómo ha cambiado el discurso, ¿no? En este último tiempo, porque se está normalizando, digamos, la persecución de estos grupos criminales en primer lugar, cosa que antes no pasaba. Y se les daba cierto... O sea, un narco era alguien más de la sociedad, digamos. ¿Cierto? Podía vivir cerca de tu casa, gozar de ciertos privilegios, pero hoy día dados por la misma sociedad además, ¿cierto? Porque la misma sociedad es la que le gusta tener la plata, a los políticos les encanta especialmente tener la plata, a las empresas que venden autos de lujo también y propiedades, ¿cierto? Es un activo importante el del narco.
Pero hoy día se está normalizando a través de esta operación, y eso es lo que me da la impresión a mí, se está normalizando el hecho de que el narco ya tiene que ser perseguido y dado de baja. Y eso es algo que no teníamos hace un rato atrás. Creo que ese es un gran éxito de Trump, ¿no? De tratar de volver a recuperar el control de lo que estaba pasando en el patio trasero. Que nosotros, digamos las cosas como son, no hemos sido capaces de ordenarlas tampoco. Y por eso ha proliferado todo esto y la gente todavía cree en el comunismo, en una serie de cosas que hacen que los países finalmente sean inviables y sean tomados por el crimen organizado. Porque fíjate tú de dónde viene todo esto, o dónde prolifera más. Estamos hablando del cartel de los soles, uno de los carteles, el más grande del mundo, con ejército, con aviación, con submarinos, con F-16, etcétera. Entonces me da la impresión de que esto se está normalizando y yo creo que esa es una buena señal para ¿cómo se llama? Poder vivir más en paz, porque lo que tú estabas describiendo recién, yo sentía como que estabas abriendo una cloaca, ¿no? Y pensaba al mismo tiempo, decía, qué vergüenza ser de izquierda hoy en día. Está relacionado todo esto, apoyar todo esto. Porque ¿cómo tú apoyas una cosa así, teniendo hijos, teniendo familia? Es impresentable. Es realmente una cloaca. Absolutamente. Como te digo, Carlos, a ver, mira, muchos se quedan con, algunos han llamado de que el marxismo posmoderno o de sexta generación, también como se le ha llamado. Claro, muchos miran, se enfocan, yo te nombraba el libro este que pienso que merece mayor atención, La razón populista de Ernesto Laclau, que es considerado la piedra fundacional de lo que después se llamaría el socialismo del siglo XXI latinoamericano, pero muchos se olvidan de que el socialismo ya marxista o científico propiamente tal, desde que surgió a mediados del siglo XIX, en general ha adoptado formas criminales para obtener el poder. Ya en general el crimen ha sido el crimen ha sido uno de los mecanismos de los que por ejemplo, se valieron los bolcheviques en la Rusia zarista para finalmente terminar entronizándose en el poder y conformando lo que sería el imperio soviético. Mira, sin ir más lejos. El caso de Stalin. Ya la biografía de José Stalin se enfoca en lo que fue prácticamente a partir de la década de los 30 las grandes purgas y después el vencedor de la Alemania nazi, pero poco se recuerda de que Stalin partió su carrera como un pistolero, ¿me entiendes? Sí, claro. El hombre era un pistolero, Yugashvili. asaltante de banco. Claro que sí, po. Yugashvili. Era un pistolero asaltante de banco, una especie de Pancho Villa a la Exactamente. rusa, con el respeto que se merece Pancho Villa, Georgiano, claro. ¿cierto? El georgiano. Y no solamente eso, incluso ejerció hasta el proxenetismo, con eso te digo todo, es algo que se olvida, y no fue solamente el único de su entorno, en general, el entorno de Lenin claro, acá en Chile, por ejemplo, se acuñó la expresión de los hijos tontos de los ricos para referirse al núcleo dirigente del Frente Amplio actualmente en el poder en Chile, que en general son jóvenes extraídos de lo que podríamos llamar la mejor sociedad acá en Chile, pero en general el entorno de Lenin también tenías una mixtura, una combinación tanto de delincuentes como de delincuentes natos, como el propio Stalin, Yugashvili todavía en esa época, pero también señoritos Pero lógico, y ahí esas fueron las claro que primeras sí. pugnas que hubieron justamente por lo que estás diciendo tú, por la lucha de clases que había dentro del Politburó, ¿cierto? Porque Stalin era un piojo al lado de gente intelectual, como por ejemplo este que fue asesinado en México, ¿cómo se llamaba? Trotsky, León Trotsky, por Trotsky. ejemplo, claro. Entonces había también un resentimiento social ahí de parte desde Stalin hacia otros personajes, ¿no? Y muchos Y de si ellos me no querían permite, que se hiciera cargo Stalin tampoco. Si me permites el punto, si pasamos a lo que fue la tercera gran revolución marxista violenta a nivel mundial, que fue la guerra de España o cruzada de liberación o guerra civil española, llámela usted como quiera, también especialmente los partidos de la izquierda, especialmente el mundo del anarquismo, tuvo un compromiso un compromiso delincuencial bastante importante. Solo como una anécdota, hoy día prácticamente legendario Buenaventura Durruti,
Chi, que falleció en circunstancias que hasta el día de hoy no están totalmente claras en los primeros meses de la guerra del 36. Y acá en Sudamérica hizo un verdadero tour delictual donde participó, generalmente su especialidad eran los asaltos a banco. El hombre estuvo detenido, por ejemplo, en la legendaria prisión de Ushuaia en Argentina, y acá en Chile también participó en un par de asaltos bancarios en la década de los 20 en Santiago, ¿me entiendes tú? O sea, a la gente se le parece olvidar que en general, especialmente el marxismo más violento, más comprometido, la socialdemocracia tiene sus otros pecados. Todos sabemos de que personajes como por ejemplo, ya en la década del 70, personajes como, por ejemplo, Los Palme o Pierre Trudeau, el padre del ex primer ministro canadiense, también coquetearon con otros tipos de delitos un tanto más fuertes, pero en general cuando el socialismo se ha visto en la necesidad de la toma del poder, no se han privado de ningún medio, ya sea por la vía electoral, ya sea legítima o fraudulenta, y luego vamos recurriendo al crimen, ¿me entiendes? Así que eso es importante que la Eso gente está lo por todos sepa. lados, ¿no es cierto? Las huellas, los Exactamente, fingerprints están por todas partes de esto. totalmente, que Y lo más estamos interesante en es que además, presencia de delincuentes. claro, y lo más interesante que es lo que desconoce mucha gente, que esto fue financiado por los capitalistas de Nueva York, ¿cierto? Porque querían derrotar, sacar a la banca, o sea, meter su banca dentro de Rusia. Los zares le dijeron que no, y ahí empezaron a entrenar gente para hacer la revolución rusa, nada más ni nada menos que en Nueva York. Estas tácticas, ¿no? de generar conflicto en áreas urbanas, una serie de cosas, eso fue todo. O sea, esto no tiene nada de orgánico, ¿cierto? Creer que uno es buena persona por ser de izquierda. O sea, no puede haber nada más alejado de la realidad. Si es toda una Qué buen manipulación que ellos mismos... punto. Es que la gente olvida ese punto, y ese es el punto clave, ¿no? El izquierdismo, o sea, la revolución rusa fue financiada por los banqueros de Nueva York, de Wall Street. Y hay caricaturas de la época, no me acuerdo exactamente en qué año, pero ustedes las pueden buscar ahí en Google, y aparece Marx recibiendo plata, ¿cierto? Y lo ponen ahí como en ridículo, como que iba a pedir plata, ¿cierto?, a los banqueros de Wall Street. Eso es lo que se hablaba en aquel entonces en los periódicos, señoras y señores. Eso es un hecho histórico. Buen detalle, porque si me permites el punto, claro, especialmente en las redes acá en Chile ha circulado mucho una suerte de manual del cortapalos, por así llamarlo, un manual de operaciones atribuido al Foro de Sao Paulo, que expone, son cerca de 12 pasos para la toma del poder, que van desde la corrupción de la juventud hasta la neutralización de las Fuerzas Armadas. Lamento informar que en Chile todos esos pasos casi se han cumplido todos, que se remonta a su vez a un manual atribuido a Saúl Alinsky en la década del 70. Tú te recordarás, Sí, claro. este conocido agitador marxista, Sí. que entre otras cosas fue nada menos que el maestro de Barack Obama. Pero curiosamente ese manual, que ha tendido a repetirse, una de las particularidades que tiene es explotar los vicios que engendra la sociedad capitalista. Ese es el punto. O sea, eso confirma nuevamente Pero lógico. confirma lo que se ha llamado teorema de Lenin, ¿me Sí. entiendes tú? Y De la que yo sociedad... no... claro, ¿Cómo se llama? Que es súper importante, y el tema de la teoría crítica de la raza y todo ese tipo de cosas, ¿no? exactamente, claro que sí. Ahora, yo te quiero, esto está súper interesante, lo podemos ver en otros programas, pero me interesa irme más a lo que está pasando ahora. Vemos la elección en Chile. Yo el otro día vi el último debate, que me pareció que en general todos los candidatos no se debería haber movido mucho la aguja. Me pareció, independiente que no me gustan algunos, por supuesto, me pareció que en general se estuvieron bien. Incluso la candidata comunista, digamos, que trató de que no se moviera mucho la aguja, trató de mantenerse más firme. Sabemos que no tiene ninguna posibilidad de ser electa presidente, pero me llamó la atención varias cosas. Cómo el país ha ido retornando al sentido común. O sea, en este debate no se habló de aborto, no se habló de una serie de cosas, ¿no? De toda esta agenda globalista que se hablaba siempre en los debates. Todos esos temas estuvieron fuera. Y cuando se trataron de tocar, se tocaron prácticamente con la representación que tienen. O sea, prácticamente nada, un 3%. O sea, no se le dio atención. A eso me refiero en cuanto a los minutos, ¿no? Porque es muy difícil organizar un debate entre 8 personas.
Y me llamó la atención, por ejemplo, el spot de Jara era prácticamente la campaña de Donald Trump. O sea, vendió muy bien, aunque sabemos que todo es una mentira y no van a hacer nada y ellos van a seguir trayendo gente porque es parte de este mismo plan internacional manejado por las élites, ¿cierto? Que ellos dicen detestar. Pero al final tratan de buscar al tonto más útil, en este caso Jara, una creación mediática. Pero el spot de ella de campaña, de la franja, parecía sacado de la franja de Donald Trump, con la seguridad fronteriza, ¿no? Con un border patrol prácticamente. O sea, una cosa insólita. Y ahí tú te das cuenta cómo el país ha ido cambiando y qué es lo que está vendiendo, digamos, hoy día en la clase política, cuál es el discurso que está vendiendo en la clase política, que es volver al orden y volver a la seguridad. ¿Qué te parece esto, el cambio que ha tenido el país? Porque eso refleja un cambio. ¿Estamos cambiando, crees tú, los chilenos de dirección? ¿Estamos despertando realmente a que hay que, o si volvemos ahora al orden, o nos desplomamos como nación? ¿Cierto? Este cáncer nos va a corroer y necesitamos mano dura, aplicar mano dura. Y la gente está pidiendo mano dura, Pablo. Absolutamente, mira, a ver, si tú lo ves así, efectivamente, porque llama la atención que podríamos decir especialmente las clases más altas, la juventud bien intencionada, las ideas beatíficas que se levantaron durante la insurrección del año 2019, como eran, por ejemplo, mejorar el cuidado de los niños y de los adultos mayores, mejorar la educación, el acceso a la salud, etcétera, son ideas que en cierta medida siguen permaneciendo, ¿me entiendes tú? Pero que perfectamente se pueden conseguir, se pueden obtener en una sociedad ordenada, en la cual se respetan tanto las leyes de Dios como las leyes del hombre, ¿me entiendes? Y eso confirma la teoría de que efectivamente Chile, desde el llamado retorno a la democracia, y nótese que uso la expresión en forma irónica, Sí. en el país se hizo un verdadero experimento sociológico a nivel prácticamente de trabajo mental, que yo, por ejemplo, sin temor a equivocarme, yo lo puedo comparar, por ejemplo, con la que hasta el día de hoy no está muy aclarada, la llamada Operación Crimson Mist, la operación Niebla Carmesí, que se implementó en Ruanda y que se la considera como el antecedente próximo de la carnicería que vivió ese país en la década de los 90, ¿me entiendes? Estuvo aquí especialmente a través de la televisión pública, por ejemplo, en la primera década de los 90. Acá en Chile se instaló esencialmente un discurso anticapitalista y muy condenatorio de lo que fue por ejemplo, la labor ingente del gobierno de las Fuerzas Armadas. En definitiva, lo que se buscó fue la reescritura de la historia. Pero justamente ese encantamiento al cual se sometió al chileno se rompió durante prácticamente la orgía que tuvimos entre el año 2019 y, por así decirlo, el año 2022-2023, cuando fracasaron los dos experimentos constitucionales que, claro, se enmascararon bajo muy buenas intenciones, pero se comprobó que en definitiva era una refundación del país mandatada desde organismos internacionales. Mira, usted que me escucha podrá creer en las sincronías, en ciertos fenómenos que no quiero utilizar la expresión paranormal para no quitar el aura de seriedad que nosotros siempre hemos buscado darle a nuestros programas, pero date cuenta tú de lo siguiente. No es coincidencia, yo al menos yo no lo veo así, que el mismo día sábado, 19 de febrero del 2019, cuando estaba el finado presidente Sebastián Piñera participando de lo que fue ese intento de pasar ayuda humanitaria a través del puente internacional de Cúcuta desde Colombia hacia Venezuela, ese mismo día Silvia Rux, la ex gobernadora de la ONU en Santiago de Chile, está dando su hoy día ya prácticamente legendaria, malhadada entrevista donde definía al país como un experimento, un experimento prácticamente en tiempo real para cambiar en definitiva, prácticamente cambiar el ADN del país. Para mí eso no es coincidencia de que se hayan dado diversas sincronías que en definitiva llevaron a la insurrección que puso al país ya en una vereda revolucionaria totalmente abierta. Chile es un símbolo que había que destruir, sí, ¿no? Primero había que construirlo porque los tiempos demandaban eso y las mismas élites estaban buscando eso. Era el sistema que les servía, pero después usaron eso mismo para destruir el símbolo. Había que destruir el símbolo de Chile.
hecho, sin ir más lejos, nosotros hicimos una serie de programas para que ustedes los busquen aquí en el canal. Por ejemplo, los 3 programas que dedicamos que además en general en su minuto fueron bastante bien recibidos, pero no está de más ahora que estamos en periodo eleccionario darle una vuelta para que refrescarles la memoria y tomen la mejor decisión ya en algunas semanas más, o también el programa dedicado al experimento chileno, donde nosotros nos concentramos básicamente qué era lo que pretendía Ese es la que buen hoy día es punto. Eso considerada, es claro, información clave. Sí. Sí. Podrías considerada dejarlo la tú, después práctica. cuando yo suba el programa, podrías dejarlo en la caja de comentarios. Tú que tienes buena memoria para eso, podrías agarrar Y esos sí, links y dejarlos en la caja de comentarios para que la gente los pueda ver. Nos quedan los últimos exactamente. minutos. Yo sé que aquí hay mucho para cortar, es difícil entender estas cosas en 3 minutos, pero ¿cuál es tu proyección para lo que viene de las elecciones? Yo la sensación que tengo es que aquí hay un solo candidato que ha sido orgánico, digamos. Y con orgánico me refiero que la misma gente pidió que fuera presidente. Y ese tiene un nombre, se llama Johannes Kaiser. Era la gente la que le pedía los videos. ¿Te acuerdas cuando partió el Nacional Libertario? La gente le decía, Mucho tiempo, claro. eh, a muchos nos ponían ahí en los comentarios que fuéramos, ¿cierto? Pero a él siempre le ponían Kaiser presidente. Y fue un fenómeno que empezó a salir, a crecer orgánicamente con la esperanza, con la ayuda de la gente. En cambio, los otros candidatos son inventos mediáticos como Jara o son candidatos simplemente de partidos, ¿cierto? Representan estos partidos políticos, este tipo de cosas. Pero hay que tener mucho cuidado con lo orgánico, porque siempre es lo más poderoso y lo más sano, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de la crecida constante que ha ido teniendo Kaiser y de lo que hemos visto que nosotros hablamos de las encuestas, ¿te acuerdas? En unos programas anteriores. Y bueno, se ha ido confirmando, ¿no? Que Kaiser tenía mucho más apoyo, ¿cierto? Subterráneo, están reconociendo hoy día de lo que están diciendo en la realidad, en los medios de comunicación. Efectivamente, mira, sin ánimo de prolongar en demasiado el programa, con Johannes Kaiser se está repitiendo un poco el landslide, por así decirlo, el resbalín que tuvo la candidatura de Donald Trump a mediados del 2024, semanas previas a las elecciones, donde prácticamente todos los grandes casas encuestadores y los medios prácticamente lo dan por perdido, salvo la conocida Rasmussen, que fue de hecho la que presentó finalmente el panorama, el estado de situación que fue más cercano a la realidad, ¿me entiendes? Y acá en Chile está ocurriendo más o menos lo mismo. De acuerdo a la información, algunas encuestas que se manejan en el entorno del candidato y del Partido Nacional Libertario, no solamente tendría un muy buen resultado presidencial, sino que además también el resultado de las elecciones al Congreso para la coalición que lo apoya en este caso, que es conformada también por 2 partidos más, también sería bastante bueno, lo cual es importante porque le daría la holgura para poder llevar a cabo los proyectos que son necesarios para superar la crisis nacional que se está viviendo, que por ejemplo no tuvo Javier Milei durante su primer año y medio, que recién el domingo recién pasado, hace un par de días atrás, la Libertad de Avanza en Argentina obtuvo un resultado parlamentario bastante importante y ya Milei en la práctica va a poder gobernar con un Congreso a su favor. Eso Tremendo sería triunfo prácticamente de, tremendo triunfo de Trump. Sí. exactamente, le podría ayudar allá prácticamente a terminar cómodamente y ya definitivamente poder despegar a Argentina del fango histórico que ya va para los 90 años. Y mira, lo importante acá en Chile es que en general la labor de reconstrucción que tiene que llevar a cabo un eventual gobierno de Johannes Kaiser, curiosamente, claro, efectivamente va a exigir un apriete de cinturón bastante importante. De hecho, la cifra de recorte del llamado gasto fiscal que ha exhibido el asesor económico del candidato, el señor Víctor Espinosa, curiosamente es bastante mayor que la que señaló Cast. Ya Cast habló de un 6%, en la Sí, candidatura de Johannes habla cerca de un 9%, y curiosamente el que ha sido más castigado por la opinión pública, porque acá en Chile se ha creado una suerte de visión beatífica del gasto fiscal, cuando en realidad lo que aquí en Chile lo que estamos viendo es despilfarro fiscal.
siguiendo mucho el modelo europeo y estadounidense, solamente un 6, ¿me entiendes? Curiosamente, la candidatura de Johannes Kaiser no ha sido castigada por los medios generalistas por ofrecer, entre comillas, una cifra de recorte mayor. Lo que sí podemos esperar, y ahí quienes estamos apoyando su candidatura vamos a tener que ser consecuentes, efectivamente, la posibilidad de enfrentar una oposición insurreccional. Ya, y ahí me permite un pequeño punto. En estos minutos tú señalaste muy bien de que la candidata Jara, en particular la candidata comunista, efectivamente está muy sola. Es un invento de laboratorio, y la propia dirigencia comunista la ha dejado bastante sola, y dentro de sus declaraciones crípticas, porque tú sabes que en general los comunistas son bastante buenos para hablar muy poéticamente, muy entre líneas, pero el veneno se esconde entre las líneas de lo que dicen. Han dado a entender de que ellos, en caso de perder la elección, ya prácticamente no se van a tomar vacaciones, porque yo diría que Chile es el único país donde la revolución se toma vacaciones, y no hay que descartar de que un eventual ascenso al poder de ya sea de Johannes Kaiser o de José Antonio Kast en marzo del 2026 pueda tener de telón de fondo ya el inicio de una insurrección, y ahí vamos a ver de qué están hechos el problema, claro, el problema que tú el cartucho de la insurrección tienes que quemarlo una pura vez, y después tiene que pasar muchos años para que el país esté en un estado para tú poder replicar eso, ¿no? Y no levantar sospechas de que es algo de que no es algo orgánico, porque eso es lo que repetían todo el rato. Ahí sí, si tú me permites el punto, ahí volvemos a donde iniciamos el programa, ¿me entiendes tú? De que la marea está cambiando, ese es el punto. Claro, y un eventual intento de insurrección acá en Chile, o por así decirlo, un segundo tiempo de lo que fue el 18 de octubre del 2019, en realidad se va a notar demasiado que en realidad es una orden de Venezuela, como el intento de contraataque que va a montar el gobierno de Nicolás Maduro ya frente a lo que podría ser la reacción definitiva de Estados Unidos en su contra. Y si tú me permites el punto antes de terminar el programa, la fecha clave acá, que la señaló tanto el comandante Quiñones como Jesús Romero, a quien aprovechamos de saludar desde Chile, es el 21 de diciembre. Ya las operaciones que en estos minutos está llevando a cabo el gobierno de los Estados Unidos por su propia estructura institucional no requieren pues durante un plazo autorización del Congreso, pero ese plazo vence el día 21 de diciembre, y a partir de entonces cualquier acción militar que emprenda en el Caribe va a requerir permiso del Congreso, y en estos minutos la verdad sea dicha, Trump no tiene la mayoría, ya lo hemos comprobado con la situación de cierre de gobierno que tiene la mayoría que tienen ambas cámaras, es más bien un poco ilusoria, porque ya desde el sector de su propio partido, los llamados rinos, los neoconservadores, etcétera, por así decirlo en buen chileno, le han jugado chueco en una serie de cosas al presidente Trump. Bueno, ahí hay un punto que quiero volver inmediatamente a Chile, no quiero desviarme de eso, sobre todo ahora que estamos cerrando, pero ahí hay un punto, mucha preocupación de que la CIA le pueda tender una trampa con este tema de Venezuela, y hay gente que realmente le preocupa esto, ¿no? Para los norteamericanos esto no es color de rosa, simplemente tampoco tienen voluntad ni de meterse en otro conflicto, pero sí entienden hasta cierto punto, digo muchos, de que esto realmente es una amenaza, ¿cierto? Y hay que combatirla, pero por otro lado sus mismas bases les dicen no más conflicto. Entonces ahí vemos esto no es tan fácil como la gente podría pensarlo. Ahora, volviendo los 2 minutos que nos quedan, volviendo al tema de Chile, que es el tema para cerrar el programa, yo no sé si la gente en Chile, y esa es la gran pregunta, ¿no? Más allá de la cifra económica, de lo que prometan los candidatos, ¿cierto? A mí me gusta Kaiser, y me gusta Kaiser porque Kaiser ha abierto un discurso en Chile donde ha roto el hechizo, ¿no? El hechizo de lo que fue el 73, el gobierno militar, el gobierno Allende, una serie de mentiras donde nosotros estábamos viviendo, donde la historia está absolutamente cooptada, ¿no? Y financiada por estos museos y todo este aparato, este cerco mediático también, como mencionas tú. Muchos factores de la historia que han sido completamente omitidos, como por ejemplo todo el lado soviético de esta cosa. Podríamos hablar de Allende, ¿no? De que estaba en la nómina de pago de la KGB, ¿cierto? Así como a ellos les gusta meter la CIA, pero hay que ver las dos cosas en su justa medida y ver qué estaba pasando en el contexto internacional. Entonces,
Kaiser ha roto este hechizo de lo que pasó con la preocupación por los detenidos desaparecidos que quedan todavía en el Instituto Médico Legal. Lo que pregunta que yo me hago, ¿estará Chile preparado para la verdad, para enfrentar la verdad sin miedo? Y creo que ahí está el voto de Kaiser. El voto de Kaiser está en un Chile sin miedo, que no le tenga miedo tampoco a un estallido social, que no va a tener el apoyo que ellos dicen. Estos son bravucones, ya no tienen y lo que van a hacer, si es que lo hacen, van a ser grupos violentistas que van a caer aislados, células aisladas, porque no van a tener los números. Van a tratar de conseguirlos, ¿cierto? Pero va a ser demasiado evidente. ¿Estará Chile preparado para la verdad, Pablo? ¿Crees tú? Esa es la pregunta que yo me hago, y creo que eso va a ser determinante para ver quién gana esto, el candidato que esté más cerca de la verdad. Si gana el candidato que está más cerca de la verdad, creo que vamos a dar un gran paso y más lejos del miedo. Vamos a dar un gran paso como país, vamos a madurar como sociedad, que eso es lo que necesitamos, madurar como sociedad. Absolutamente, mira, si me permite, en atención al poco tiempo que tenemos, el chileno, la sociología chilena tiene muchos defectos, ya, y muchos quedaron expuestos durante la insurrección del 2019 y los meses y años posteriores, pero si hay una cosa que al chileno no le gusta, es que le mientan. Ya el chileno no perdona la mentira, y menos la mentira continuada, y la mejor prueba de eso es de que los medios generalistas, la televisión fundamentalmente, ya venía con números muy malos previamente a la insurrección. Existía claridad de que las pautas informativas en Chile estaban uniformizadas y manejadas. Además, eso explica el crecimiento, el retorno en gloria y majestad de la radio, por ejemplo, que en general en Chile es un medio que siempre ha gozado de alta fiabilidad pública, especialmente las radios regionales, las radios independientes, pese a que nosotros no se traduzca muchas veces en números de audiencia debido al manejo que se hace por parte de las plataformas y también en donaciones, pero en general también nosotros los medios, la media alternativa desde YouTube y otras plataformas también hemos sido recompensados por el público que busca que le digan la verdad, y a veces de la forma más cruda posible. Yo pienso que como bien tú dices, el encantamiento, este invernadero de mentiras, el hechizo de mentiras que se creó sobre Chile fundamentalmente a partir de la década del 90 ya se rompió, y claro, probablemente con lo rudo que pueda resultar algunos aspectos de su discurso, la candidatura y esperemos la presidencia de Johannes Kaiser y de la coalición que le apoya va a ser parte del proceso de sanación que necesita Chile de una vez por todas para por fin alcanzar el mentado desarrollo del que tanto se habló, especialmente en la década de los 90. Mira, sin ir más lejos, un puro punto. Yo por eso siempre cito a España, porque en general los procesos políticos españoles y chilenos son muy similares. El retorno el eterno retorno de lo que se llama en España el guerra civilismo, ¿me entiendes? Tú utilizar el recuerdo de la guerra civil, la mal llamada memoria histórica, básicamente es una herramienta de guerra política que ha sido ingenierizada fundamentalmente por el PSOE allá. Y acá en Chile mantener vivo el rescoldo de lo que fue la tragedia de 1973 también es algo que incluso ha servido, cuesta creerlo, pero los hechos lo han demostrado, a grupos políticos como por ejemplo Chile Vamos, ¿me entiendes tú? A ellos les ha convenido mantener una actitud genuflexa frente a una izquierda avasalladora, porque en cierta medida le han garantizado al menos salvar sus pequeñas inversiones, salvar su granjería, abandonando a su suerte al gran público, al gran pueblo que en alguna época confió en ellos con su voto, y que definitivamente fueron ya absolutamente traicionados en los meses posteriores al 18 de octubre del 2019. Exactamente, esa es la gran pregunta que vamos a ver en estas elecciones. ¿Qué tan cerca, digamos, de que nos quieran decir la verdad, de qué voluntad real tenemos de solucionar los problemas que hay en el país? ¿O es solamente un cuento, solamente una ilusión, o queremos votar por el más blandengue, para el que no nos saque tanto del espacio de confort? Yo creo que hay que apoyar a la gente que está diciendo las cosas como son, y por eso a mí, en lo personal, esa es mi opinión personal, usted podrá estar en desacuerdo, pero a mí en lo personal creo que el camino es Kaiser aquí en este sentido, sin ningún lugar a dudas.
Pablo, yo te quiero agradecer por haber estado hoy día en el programa. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en el podcast de Contracultura, como siempre, amigo. Como te dije al inicio del programa, un tremendo gusto, además también con el agregado de que me toca ser en cierta medida quien reinaugura el canal, el retorno del podcast, y nos estamos viendo en otra ocasión. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy. Pero también hay mucho más, porque antes de que se vayan yo les quiero pasar un aviso que es sumamente importante y que tiene que ver con La Hora de los Libres. La Hora de los Libres es un programa que se emite en la radio El Conquistador FM, donde van a poder escuchar temas que son realmente relevantes que estamos tocando ahí. No necesariamente temas políticos, no tiene mucho que ver con política, a pesar de que la política está en todas partes, ¿no? Pero estamos tocando temas de historia, de cultura, de ciencia, incluso de fe, ¿no? Tratando de explorar otras aristas que son complementarias, por supuesto, porque esto es un trabajo de conocimiento. No se puede alcanzar la verdad siendo un ignorante, ¿no? Entonces es importante la formación y en eso hemos hecho hincapié todo el mundo durante mucho tiempo. Y ese es La Hora de los Libres, un espacio que conecta y quiere conectar con nuestra esencia, con esa esencia de la búsqueda de la libertad, esa cosa que nos mueve a tener proyectos en la vida, de que nos hace ser más inquietos, de que nos da estas alegrías cuando nos embarcamos en los proyectos. Y para eso vamos a volver con la segunda temporada. Ya hicimos la primera de 12 capítulos en la radio El Conquistador FM, saliendo para todo Chile y también para el extranjero por la señal online, y fue un éxito. A la gente le gustó muchísimo la primera temporada de La Hora de los Libres y vamos a volver el 6, con tu ayuda, Dios mediante, vamos a volver el 6 de diciembre con la segunda temporada de La Hora de los Libres, y para eso necesitamos auspiciadores que se atrevan a embarcarse en esta historia, ¿no? Auspiciadores que quieran hacer historias, que quieran vincular su marca a un programa que los va a diferenciar de la competencia, un programa que es de altísima calidad, que está grabado además técnicamente y musicalizado con excelente calidad de audio calidad DVD, y marcas que se asocian a la libertad. ¿Cuáles son marcas que se pueden asociar a la libertad? Bueno, libertad económica, puede ser un banco, puede ser una financiera, puede ser una empresa que venda proyectos para irte a vivir a otro lugar, por ejemplo, parcelas, que vendan propiedades, que vendan, por ejemplo, artículos para el hogar que te hagan relajarte, spa, tinas calientes, todo lo que tenga que ver con la libertad, ¿cierto? Alguna empresa de cerveza que nos quiera acompañar en esta gesta. Todo ese tipo de cosas asociadas a la libertad en un programa de altísima calidad, eso es La Hora de los Libres. Puedes contactarnos. Si tienes algún contacto que tenga una empresa de este tipo, nos puedes apoyar contactándonos con esta persona, o si usted mismo tiene un emprendimiento que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con viajar, por ejemplo, agencias de viaje, el tema del camping, hay tantas cosas que se pueden asociar al tema de la libertad. Escríbenos a lahoradeloslibres@gmail.com para tener más información. Vamos a arrancar el 6 de diciembre con tu ayuda. Esa es la ayuda que necesitamos hoy día para poder mantener este canal, para poder mantener además La Hora de los Libres. Necesitamos empresas que quieran hacer historia. Un vino sería extraordinario, tener una viña importante, una viña interesante, que tenga gente que tenga propuestas diferentes, propuestas de valor, nutrición, ¿no? Productos que sean que estén revolucionando, cambiando el mercado. lahoradeloslibres@gmail.com. Necesitamos empresas que nos apoyen. Hemos dado mucho y es hora de poder seguir creciendo con ustedes. Nos vemos en un próximo programa aquí en el podcast de Contracultura. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. No olvides compartir, darle like y déjanos tu comentario para ver qué es lo que opinas de lo que hemos conversado hoy día aquí en el podcast de Contracultura hoy día con Pablo Pérez. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga. Chao, chao.